Medellín, din, din, todos en uno, din, din. Mi Medellín, din, din, es poderoso. Con mi bandera y mi camisa soy un hincha más que a la Atanasio va a cantar, diciendo din, din, mi Medellín. Hola amigos de DIN TV, bienvenidos a este gran especial que tenemos preparados para ustedes. Qué bueno que nos acompañen aquí en la cita todos los martes de 7 a 7:30 de la noche. Hoy con un programa muy especial. Tenemos esto, la Copa de 1955, la cual fue ganada un 23 de octubre en la ciudad de Cúcuta, en donde ganamos 3-1. Hoy les contaremos todos los sucesos de esta importante historia para nosotros los hinchas poderosos. Cuentan de que el Medellín lo fundaron al igual que el Cuerpo de Bomberos, son como las dos entidades más antiguas del departamento de Antioquia y su capital. Después el Medellín empezó a ser ese gran equipo mandamás del fútbol aficionado. Recordemos que el rentado colombiano apenas apareció en el 48 con el primer título para Santa Fe. Antes Medellín era el que mandaba en los torneos, digamos, aficionados municipales, con el nacimiento de la Liga Antioqueña de Fútbol por ahí en 1928, por eso 29, por esos lados fue que nació la liga, y a partir de ahí Medellín se hizo indestronable porque ganaba todos los campeonatos. Medellín partió de la herencia de un equipo que se llamaba el Sporting Fútbol Club, también por ahí en 1912. Medellín era que, ahorita dicen que el equipo del pueblo, pero nació como el equipo de los hombres de poder de la época, los grandes aristócratas, los hombres que manejaban la ciudad, vieron que el Sporting era el que le ganaba a los equipos que venía Bartolinos de Bogotá, varios elencos de por allá, y le dieron idea a un club que empezó pues con buen capital, en la época pues 2, 3 pesos era con la fundación del equipo, y ahí nació lo que fue el Medellín, que se enrutó hacia el profesionalismo, pero lastimosamente cuando llegó el profesionalismo Medellín decayó. Después de ser el mandamás de los 40, que era invicto, 40 partidos sin perder, ganaba todos los campeonatos, 14 años seguidos aquí en la Liga Antioqueña de Fútbol, llegó el rentado y Medellín decayó porque los jugadores no estaban preparados para eso. Entonces empezó como a insistirse en formar un gran equipo que representara a la capital antioqueña, porque todavía no había nacido el otro equipo que es la competencia. ¿Cómo empezó el primer título? Empezó con muchos problemas, porque antes estaba desaparecido. Participó en el 50, en el 48, 49, 50, 51 con una corte que era la Danza del Sol, los peruanos, Agapito, Perales y sus hermanos, eran 3, todavía existe uno que vive en México. A partir de ahí empezó pues como la búsqueda de esa anhelada estrella para ratificar que era el gran equipo, el único equipo que había estado en todos los torneos, el único equipo fundador, habían varios que eran 7 o 6 fundadores de la DIMAYOR. Y llegó la estrella en el 55, como lo dijimos, después de muchos problemas porque la plata no alcanzaba en esa época, con decir que, cuentan los historiadores también y los libros y el mismo Agapito que hablamos con él, que había que pagar 8.000 pesos de multa en la DIMAYOR para poder, sí, cambiar la razón social, empezar como un equipo nuevo, como se hizo hace poco, que era el equipo del pueblo y todas esas cuestiones, para poder enmendar como los problemas que tenía y enrutarse a lo que era el primer título, como lo dijimos, 8.000 pesos para que dejara atrás el nombre de Medellín Fútbol Club y empezara a llamarse Deportivo Independiente Medellín. Delfín Benítez era el técnico, los Arriola, recordemos que ahí hubo 2 señores muy importantes, Javier y Alfonso Arriola, ya pues muertos los dos, hace poco se murió el hijo, que es el que terminó manejando hasta Corbata ya por ahí los 60, 70, cuando llegó Corbata. Entonces don Alfonso, el hijo nos contaba que el tío él trabajaba aquí en la Bolsa de Valores y el papá pues tenía como una joyería, algo así, y se metieron en esa lucha, en esa aventura de salvar al Medellín, de pagar la deuda, y dijeron vamos a crear un gran equipo, vamos a buscar el título. Trajeron 7 argentinos, ahí estaba el Charro Moreno, René Seguine, Retamoso, estaba Felipe Marino, que fue el goleador de esa época con 22 anotaciones. El hijo ahorita, el Felipe Marino, es médico, trabaja en Indeportes actualmente. Entonces, después les llegó el Manco Gutiérrez, colombiano, estaba Marcos Col, que hizo el gol olímpico, recordemos, del Mundial de Chile 62, el único gol olímpico en la historia de los mundiales fue colombiano, estaba en el Medellín, pero el Marcos Col jugaba por raticos. Y estaba un gran arquero, que era Efraín Caimán Sánchez, que todavía vive, un hombre que le dio mucho al Medellín, que estuvo en los títulos de esa época, de la década de los 50,
y empezaron a trajinar, a formarse, a foguearse, perdón, con equipos internacionales en El Salvador, en Guatemala, en Venezuela. Aquí jugaban, oiga, con Garrincha, los equipos de Garrincha brasileños. O sea, Medellín se fogó bien para llegar a ese torneo que ganó anticipadamente por allá el 23 de octubre, ganándole 3-1 al Cúcuta, dio la vuelta olímpica en el General Santander y nació lo que era, se expandió, se posicionó la semilla de la pasión roja, la pasión escarlata que todavía sigue viviendo y será infinita. Ya cuando vino al Atanasio a finales ya de noviembre, que fueron las últimas 2 fechas, ya el equipo ya estaba organizado, consagrado, y en esa época infortunadamente no había como ahora que el campeón iba a la Copa Libertadores, porque recordemos que la Copa Libertadores nació en el 62 y Medellín en esa época pues no le daba sino para ir proclamándose como uno de los grandes equipos de la época. Sí, la hinchada, recordemos que iba hasta de corbata al estadio, se ponía su buena pinta, ¿no? Como los locos ahorita que llegan allá a armar peleas y todas esas cosas, ¿no? Ir a fútbol en esa época era una situación de élite, era una cosa para vivir en familia. Recordemos que la gente se iba con sus hijos, el carro lo parquean, ya habían inaugurado el Atanasio Girardot, que lo inauguraron el 19 de marzo del 53, porque antes se jugaba, recordemos que cuando Medellín arrancó, se jugaba en el hipódromo antiguo de los San Fernando se llamaba, que hoy es la Plaza Mayorista, aquí al lado del río. Entonces se jugaban los partidos a las 11 de la mañana, entonces usted se iba por la mañana con su pollito, con su olla, con su fiambre, y eso era una alegría. Ya después fue que fue cambiando y transformándose el fútbol y la pasión, porque la fueron degradando, digámoslo así. Pero en esa época saber del partido era, para usted conocer qué le pasaba al equipo, era ir a acompañarlo, porque difícilmente habían 4 o 5 emisoras, la televisión no había llegado, pues, y recordemos que los partidos los pasaban a partir del 80 y pico, aquí en Colombia la televisora llegó en el 56-58 con Rojas Pinilla, y no habían esas facilidades de las redes sociales, sino que todo era por un Marconi o un telegrama como de la época. Entonces había un corresponsal en Cúcuta, y el corresponsal mandaba ahí 3 o 4 líneas como hacemos hoy por WhatsApp. Ganó Medellín 2-0, o triunfo rojo 3-1, era así la época. Entonces, para que eso llegara, aquí se escribía o se escribía esa situación tal cual, llegaban los telegramas, se ponían en el periódico tal cual cuentan los compañeros, que hemos tenido varios acá que nos han contado cómo era la situación, y tal cual se daba, el resultado ya llegaba el telegrama y se montaba en la página, había que esperar hasta el otro día para que saliera la noticia, porque pocas veces se conocía al instante. José Manuel Moreno, más conocido como el Charro Moreno, fue un artífice fundamental en la obtención del título de 1955. Tenía una particularidad, era entrenador y jugador al mismo tiempo. Continuemos escuchando esta magnífica historia. Claro, los primeros clásicos hasta los 60, 70 fueron casi todos para el Medellín, porque es que Nacional era el equipo de los pobres en esa época, de los trabajadores. Entonces conformaban equipos que se quedan sin plata. Recordemos que antes del título también hubo una especie de natillera, que los hinchas a veces les cuesta admitir esto, pero hubo una fusión entre el Medellín y Nacional. ¿Por qué? Porque no había plata. Entonces estaba el Turrón Álvarez, recuerdo que hablé con él, Turrón Álvarez fue el que armó la natillera con varios jugadores de los dos equipos para salvar el equipo y poderlo presentar. Imagina que en esa época se presentaba el Independiente Nacional, así se llamaba el equipo fusionado, y los jugadores no arrancaban hasta que no llegaba varias personas al estadio. Había uno que hacía el taquillero, las veces de taquillero, el otro bajaba a ver, sí, si hay gente arranquemos, porque esperaban el horario para poder que se justificara, y con esa plata le pagan a los jugadores. Entonces ahí, después de que Medellín volvió y se conformó otra vez bien con los Arriola y ganó el título en el 55, fue tercero en el 54, en el 56 también fue protagonista, y después hablamos de la estrella del 57 que la recogió en el 58, Medellín mandaba en los clásicos, porque es que Nacional era muy débil en la parte estructural y económica. Sí, le faltaba algo que ratificara la gran importancia de este equipo en Colombia.
del primer centenario, porque es el primero que llegó al centenario. Cali dice que llegó al centenario es que en 1912, pero ese centenario del Cali es de una fusión con otro equipo de la época, que era una universidad ya, y ellos se apoderaron de esa ficha. En cambio el Medellín siempre ha sido el Medellín, pues con un nombre que Medellín Fútbol Club, que Independiente Medellín, que ahorita el equipo es bueno, pero la razón social y la pasión siempre ha sido el Medellín, no ha sido ficha de otro elenco como el Cali, y le faltaba algo, era el título a nivel nacional. Después llegó el título del 57 y después con corbata la participación en la Copa Libertadores, porque a nivel internacional no se conocía y no en los torneos aficionados. Sí, hace 3 años estuve en Madrid hablando con Di Stéfano, fui a un partido que me invitaron, una empresa acá, creo que DirecTV, me invitaron a un partido entre Real Madrid y Barcelona. Aproveché que estaba vivo Di Stéfano, me recibió en la oficina del Santiago Bernabéu y hablamos del Medellín y del Charro, y él decía que el mejor de la época de todos los argentinos, porque él jugó con él, alcanzó a jugar en selecciones, pero el Charro Di Stéfano no alcanzó a jugar en Mundial, que después se fue para España en el 61. Lo calificaba como un fuera de serie, dice que no, Maradona era la mitad de lo que era el Charro, que Messi pues no alcanzaba, como se dice vulgarmente, a amarrarle las zapatillas de la época. Era un jugador muy completo. Los hijos mismos, José Manuel, el hijo que vive acá, que es un chef así espectacular, decía que el papá le contaba que se tomaba sus tragos en la época en el antiguo Guayaquil de Medellín, que era un sector donde siempre iban todos los jugadores allá. Tomaba hasta las 10 de la mañana, a las 11 llegaba y era el mejor. A veces no quería jugar, sino que empezaba y dirigía el equipo. Cuando se complicaban las cosas, el hombre soltaba su escarapela de técnico, se ponía su pantaloneta y entraba y hacía 2 y 3 goles y volvía y salía. O sea, eran casos especiales de jugadores que uno nunca va a volver a ver, porque hoy en día juegan 3 partidos, ya es que no pueden jugar más hasta dentro de 20 días porque están muy cansados, y en esa época jugaban 4 o 5 partidos en la semana y eran los mejores. O sea que el fútbol ha cambiado bastante, pero el Charro Moreno fue un hombre especial, muy especial, tanto que le pusieron el Charro. ¿Usted sabe por qué le pusieron el Charro? No porque se reía mucho, sino porque fue a México, ya se puso un sombrero y entonces le decía que era espectacular y lo bautizaron Charro, que está que en México los charros son los personajes de la época, y así se quedó con ese remoquete que le dio tanta gloria en el fútbol colombiano. Sí, para mí sí, entre los 10 es el primero. Después yo pondría Corbata, después pondría Cabecita de Oro, que era Felipe Marino, el goleador del 55, después vino José Vicente Greco, goleador en el 57, que es el máximo goleador del Medellín con 92 anotaciones. Después le sigue Carlos Castro, que estuvo cerca, después Diego Álvarez. O sea, esos argentinos, después para meter un colombiano ya uno tiene que mirar, de pronto Manco Gutiérrez y ya los que vengan de la época ya más moderna, pero en la época antigua, del 48 al 80, casi todos los grandes ídolos y los primeros grandes jugadores del Medellín eran o argentinos, o peruanos, o uruguayos, y de pronto por uno que otro paraguayo y otro brasileño. Uno de los primeros jugadores colombianos que estuvo en el extranjero fue Selección Colombia, que jugó el Mundial del 62. Estaba jugando con el Medellín. Estuvo allá en San Lorenzo, donde allá lo bautizaron el Caimán de Boedo. Entonces ya lo bautizamos nosotros como el Caimán, el Boedo, un sector allá de Argentina, de Buenos Aires, de San Lorenzo. Y era un fuera de serie. Ese jugador era el que mandaba el equipo, de los líderes. Jugar en esa época un colombiano era muy difícil, porque es que los de nosotros eran amateurs, eran aficionados, y en cambio estos de Argentina, de Uruguay, venían de ligas profesionales. Y con ese título se demostró el camino, que después llegó el 57, como usted lo dijo, pues desaparecieron por largo tiempo los títulos, empezaron los problemas, pero Medellín ahí se sostuvo y volvió a reivindicarse con su afición en el 2002, cuando dejó atrás a los 45 años de frustraciones y empezó su época más gloriosa en cuanto a títulos, porque en los últimos años ha conseguido 3 y ha estado muy cerca, ya 3 subtítulos seguidos. La afición se mantiene y el Medellín perdurará. Bueno, el libro de los 200 años del Medellín me lo imagino con unos 5 u 8 títulos más. No creo que ya se tengan que esperar 45 años para otra estrella, porque los torneos primero son más cortos. La época ha cambiado, los jugadores son de buen nivel, hay buenos técnicos, hay una serie de elementos que el Medellín tiene estructura, tiene respaldo financiero, hace buen mercadeo, o sea, tiene todos los condimentos para alcanzar títulos seguidos. Por algo lleva 3 subtítulos continuos y creo que está cerca de llegar a la 6ª estrella. Mi Medellín.
Como ya es costumbre en DIM TV, nos acercamos un poco más a la familia roja, al equipo del pueblo. Hoy tenemos un personaje muy especial, se llama José Fernando Arango y es el médico, el encargado de la salud del equipo. José Fernando Arango, que está con nosotros desde el 2004, hace una gran labor en el equipo del pueblo. Mi Medellín. Gracias, Mateo, el placer es mío, contento pues de poder acompañarlos hoy. En Medellín yo llego en el año de 2004, yo estaba trabajando como médico en Indeportes Atlántico, fue mi primer trabajo como médico especialista y se dio la oportunidad de ingresar al Medellín. No lo pensé dos veces, sería retornar a mi ciudad de origen y al equipo que siempre quería. Una vez me dediqué a estudiar la medicina. La idea, después de todos los años pues, que tiene la medicina, uno va viendo qué especialidades le gustan, cuáles no, cuáles un poquito más, y siempre me gustó todo lo que tenía que estar ligado con el deporte. Inicialmente el deporte, y obviamente pues la pasión mía es el fútbol, y siempre había querido o tenía pensado pues como un sueño que gracias a Dios se realizó, ser médico del equipo que siempre he querido, que es el Medellín. Futbolista profesional, si no, de todas formas uno tiene que conocer sus limitaciones y no todos somos buenos para el fútbol, pero sí juego fútbol y lo continúo haciendo, no a nivel profesional, pero sí como hobby me gusta el fútbol, lo sigo jugando y todo el tiempo, pues como te digo, pensando siempre en el Medellín. La llegada mía fue en enero del 2004, inicialmente con el profesor Flaco Rodríguez. Luego el profe sale más o menos al mes e ingresa el profe Pedro Sarmiento con William Villa conformando el cuerpo técnico que quedó campeón en aquella recordada estrella del 27 de junio. Llevaba 6 meses yo en el equipo cuando obtuvimos nuestra primera estrella. La llegada se dio inicialmente pues, a divisiones menores y al equipo profesional. Éramos 2 médicos y constantemente yo tenía que cubrir el equipo profesional también, pero también reforzar en divisiones menores. Cuando estaba acá el profe Bolillo, el doctor Ulloa, que es el médico de la selección mayores, llama al profe Bolillo y le dice que le recomiende un médico para las divisiones menores de la selección Colombia, inicialmente la categoría sub-17. El profe Bolillo me recomienda a mí, inicialmente era un cubrimiento solo de una concentración que iban a hacer acá en Medellín, pero después de eso con el profe Harold Rivera hicimos un buen grupo de trabajo. El profe le gustó bastante mi trabajo, al médico Ulloa también le gustó mucho mi trabajo y ya se le dio continuidad al trabajo, inicialmente en la selección Colombia sub-17, posteriormente en la selección Colombia sub-20 y actualmente en la sub-23. Cuando uno llega al Medellín, uno dice, no, es lo máximo que yo puedo haber alcanzado, y ya uno después de estar acá, además del deseo de continuar el Medellín, porque no son excluyentes, continúa entonces el deseo de hacer parte de una selección Colombia, y gracias a Dios en este momento podemos compartir el tiempo entre la selección Colombia y el Medellín. Yo me levanto a las 6 de la mañana, tengo 2 hijos, le ayudo en las labores de la casa pues, y de la organización de los hijos para despacharlo al colegio a mi esposa, y luego salgo para el entrenamiento. Estamos llegando al entrenamiento tipo 7, 7 y media de la mañana, dependiendo del sitio donde citen a entrenar. Hacemos el peso de los jugadores, que es como la primera parte donde interviene el médico. Pesamos a los jugadores todos los días, les hacemos control de grasa semanal y les hacemos algunos exámenes de sangre también con alguna frecuencia. Si hay algún jugador con alguna molestia, alguna lesión o alguna enfermedad, se atiende antes de empezar el entrenamiento, y si no, se le pasa el reporte al profesor Leonel y al profesor William Villa de cómo está el grupo de jugadores, de cómo están los que vienen lesionados y con qué jugadores puede contar ese día.
y una vez se haga eso, entonces pasamos ya a iniciar el entrenamiento. Desde hace unos 3 años pues, que ingresó la nueva administración, hemos tenido unos cambios que son radicales y trascendentales en el equipo y en todo el entorno, no solamente en la nómina, sino también en la parte administrativa, y eso nos hace crecer cada vez más como equipo y como profesionales a cada uno en todas las áreas. Es un equipo muy fuerte, del que se espera mucho. Tenemos la mejor hinchada del país y estamos haciendo todo lo posible, tanto en la parte deportiva como en la parte médica y administrativa, para entregarle una nueva alegría a esa hinchada que tanto se lo merece. Pues el sueño a corto plazo es quedar campeones este año. Ya llevamos 3 finales en las que no hemos podido salir campeones y el hecho de llegar a la final es un logro muy importante, pero nosotros siempre queremos darles alegría de otra estrella al equipo. Y el sueño más grande que yo he tenido obviamente ha sido quedar campeón con el Medellín, pero de Copa Libertadores. Como dice el eslogan que tenemos actualmente, somos diferentes, somos poderosos. La hinchada del Medellín es definitivamente la mejor del mundo y lo hemos demostrado en infinidad de ocasiones. Yo soy el presidente del Medellín. Gracias a Dios pues, tengo la oportunidad de tener ese cargo tan importante, tan alegre pues, para mí. Y hasta acá llegamos con este gran especial que teníamos preparado para todos ustedes. 1955, nuestro primer título en el fútbol profesional colombiano, y esperamos que sean mucho más. Una anotación final: si a ustedes les gusta esta chaqueta, el buzo que tiene Eli, diríjanse a las tiendas DIM ubicadas en Los Éxitos y en el Centro Comercial Monterrey. Allí encontrarán todos los productos oficiales del equipo del pueblo. No olviden interactuar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, dale like y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Todos en uno, mi Medellín, es poderoso. Somos diferentes, somos poderosos. Deportivo Independiente Medellín, más de 100 años, llenando de rojo tu pasión. Medellín, el equipo del pueblo. Mi Medellín.